Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 11 de marzo, martes de la primera semana de la Cuaresma. Vamos en este caminar estudiando a Monseñor Romero, cómo sugirió, cómo estudió, cómo catequizó Monseñor Romero sobre la Cuaresma, y estamos viendo el tema de la alianza. En esta primera parte, hoy vamos a escuchar a Monseñor explicar esa palabra alianza que ayer estudiamos. No es ordinario que Dios haga alianza con un pueblo. En otros momentos, cualquier Dios, cualquier divinidad era usado como testigo. Yo pongo a Dios de testigo, te lo juro por Dios, ¿se acuerda esa frase? Era un testigo, pero nunca Dios era parte de la alianza. Es exclusivo del pueblo de Israel. Como exclusivo es de la humanidad el que Jesús después venga y haga la definitiva alianza. Monseñor explica precisamente por qué a esa alianza se le llama alianza de sangre. Oigamos a Monseñor. La Biblia, que nos revela al único Dios verdadero, nos habla también de ese Dios que ha creado al hombre y que escoge un pueblo para hacer alianza con él. Entonces la alianza no es propiamente un conjunto de deberes y de derechos recíprocos. En el lenguaje de los profetas, la alianza de Dios con los hombres aparece como una gracia, un don, una promesa de salvación. Y esto es lo original de la alianza que ya va presagiando al Cristo que va a venir. Es un Dios bondadoso que marca las etapas de la historia con alianzas de bendiciones y de promesas. Por eso era fácil el cambio de alianza a testamento. Es el don del Padre a los hijos. El Viejo Testamento, las alianzas del Viejo Testamento que se contraponen, o mejor dicho, se completan en el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Pero esa figura sagrada se desarrollaba en un rito también impresionante, y por eso le llamaban alianza de sangre, porque sangre de las dos partes se mezclaba. La sangre para los antiguos era el símbolo de la vida, y una alianza se firmaba con las dos vidas. ¿Recuerdan cuando Moisés derrama la sangre sobre el pueblo para significar que Dios ha hecho alianza y la ha rubricado con esa sangre de víctimas, que no era más que un presagio de la sangre que se iba a derramar un día en el Calvario? Sangre de Dios, pero que en el Antiguo Testamento era sangre de corderos, sangre de pichones, sangre de animales, la vida expresada de parte de los hombres para firmar con Dios su compromiso de adoración, de culto, de deber. Otra fórmula que aparece también en la Biblia era matar animales, partirlos en dos y poner a los dos lados
las víctimas de la alianza y pasar por en medio los que hacían alianza. Era un signo de que el pacto que hemos hecho es tan sagrado que el que no lo cumpla tiene que acabar como estas víctimas, partido en dos. Esta era la seriedad de la alianza, del pacto, del testamento. Por eso esta palabra, tomada de las costumbres de aquellos pueblos, la utiliza la revelación de Dios, la Biblia, para expresar su benevolencia con los hombres, su compromiso de salvar a la humanidad. Cuando he dicho hoy, pues, Cuaresma, renovación de nuestra alianza con Dios, es porque quiero hacer un llamamiento a todos a que recordemos que tenemos un compromiso como pueblo de Dios, pueblo de bautizados. ¿Cuál es la explicación teológica? La alianza. Yo creo que muchos crecimos escuchando esa palabra alianza, pero quizá pocas veces se profundiza cómo es el rito de la alianza. Ahora Monseñor Romero nos explica esta alianza no solamente como un cumplimiento de deberes y una adquisición de unos derechos, sino la alianza como algo gratis, como un don, como un regalo y como una bendición. Cuando dos personas hacían una alianza, Monseñor explica, muchas veces se hacía con sangre propia. Acuérdese aquella figura de que se cortan una parte de su cuerpo, una herida, y también el otro se corta una parte de su cuerpo y hacen el gesto de unir los dos brazos, los ponen juntos para que se encuentren las dos sangres. Esto era una alianza ordinaria. Y la otra alianza, que también era ordinaria, era matar un animal, partirlo en dos pedazos, poner una parte en un lado y la otra parte en el otro. Y los que hacíamos la alianza pasábamos en medio de ese animal partido en dos pedazos. Y se decía, el que falle a la alianza, termine como ese animal. No se podía violar el pacto, no se podía violar esa alianza, porque la suerte era que te partían en dos pedazos. Y Dios hace un pacto con el pueblo y hay el sacrificio de animales, cantidad de toros, ovejas, cabritos, pichones, y esa sangre, la mitad de esa sangre se quemaba en el altar y la otra mitad se hacía la aspersión, se regaba sobre los presentes. Era un pacto de sangre. Ahora podemos entender cómo esa palabra alianza, según el Antiguo Testamento, según las costumbres de las culturas anteriores, ancestrales, Jesús la renueva, Jesús la modifica, Jesús la hace nueva y la hace de otra manera. Jesús ya no sacrifica un animal. Jesús ya no agarra un toro, no. Jesús es el Agnus Dei, es el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de partir un animal en dos, no. Jesús, al extender sus brazos en la cruz, derrama su sangre y esa sangre es el pacto de Dios con la humanidad. Cuando está en la última cena, Jesús dice, tomen y beban, porque esta es mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Esta es la sangre de la nueva alianza. Ya no necesitamos sacrificar animales, ni toros, ni ovejas, ni cabritos, ni palomas, no. Porque Jesús ya hizo su sacrificio, ya dio su sangre, y esa sangre es la sangre de la alianza nueva y eterna. Monseñor nos está llevando a esa explicación de la alianza y por eso tituló su homilía La alianza, la Cuaresma, renovación de nuestra alianza con Dios. La Cuaresma nos lleva a esa renovación de la alianza con Dios. Explicada así, la alianza la podemos vivir, pero ya no con animales, sino con la sangre de Jesús. Esta es la alianza explicada y vivida desde la Cuaresma. Vamos a las lecturas para el día de hoy. Nada más interesante que desde Mateo poder de verdad conocer de qué relación tenemos con nuestro Dios. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11, y dice lo siguiente: Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario que ubiquemos esta lectura en el contexto. Estamos hablando del segundo Isaías. Es el Isaías que describe la situación que está viviendo el pueblo en la esclavitud allá en Babilonia. Es la parte final del segundo Isaías. El primer Isaías del 1 al 39, el original. El segundo Isaías del 40 al 55. Y estamos leyendo el capítulo 55. Es la parte final. La palabra de Dios ha sido entregada al pueblo. Esté en su tierra Jerusalén o esté en la esclavitud en Babilonia, la palabra de Dios siempre se cumple. Y aquel Dios que permitió este castigo, el castigo de ser llevados de Jerusalén a Babilonia, este Dios que permitió este castigo, lo rescatará de nuevo y vendrá después ya Ciro, rey de Persia, y va a dejar libre a este pueblo de Israel. La palabra de Dios, igual que la lluvia, cumple su misión. No regresa vacía. La palabra de Dios siempre se cumple. Isaías, este segundo Isaías, que es un seudónimo, alguien escribió en nombre del profeta Isaías, el original, él explica que eso que se ha dicho de que Dios va a liberar, se va a cumplir. La palabra de Dios no regresa a Dios sin haber cumplido su misión. Isaías 55 está dándole esperanza a ese pueblo. La promesa de liberación será una realidad. Vamos al Evangelio, que es formidable, inagotable, lógicamente. No vamos a poder terminar toda la reflexión sobre este texto, pero estamos en el contexto de la Cuaresma y volvemos al sermón de la montaña desde Mateo. Mateo 6, del 7 al 15, dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oren,
No hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay sendas enseñanzas. Es la oración del Padre Nuestro tomada de Mateo 6. Cuando ustedes oren, no hagan como los paganos. Si usted y yo evaluamos cómo son nuestras oraciones, o miremos hacia afuera, cómo hacen las oraciones los demás, fácilmente nos vamos a dar cuenta que esas oraciones se parecen a las oraciones de los paganos. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos. Ellos hablan mucho. Fíjese que en la Iglesia Católica tenemos diversos modos de orar. Usted puede orar con las manos extendidas, con los ojos cerrados. Si quiere, hable en voz alta. Es un método, un modo. Pero también puede ser una oración, si quiere de pie, si no, de rodillas, sin decir una palabra, sin que se escuche ni un murmullo. Y también es oración. Usted puede orar en un templo, frente a una imagen del Cristo crucificado, frente a la imagen de San Antonio, frente a la imagen de Monseñor Romero, cualquiera. Es un gusto. Puede ir a orar en la montaña, puede orar en su casa, puede orar en el bus, es decir, son diversos modos de orar. Pero el sermón de la montaña, estamos en Mateo capítulo 6, el sermón de la montaña explica perfectamente bien que no es el mucho hablar lo que le agrada a Dios. En la voz alta, las manos extendidas, no. Cuando ustedes oren, oren así. Esto, si usted lo quiere ver desde Mateo, es un método de oración. Si lo quiere ver desde Lucas y desde Juan, esta oración del Padre Nuestro no es un método de oración. Esto se llama filiación. Esta oración nos hace hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa. Poco se ha estudiado, estoy seguro. Poco hemos estudiado la figura de la filiación. Cuando ustedes oren, no hablen mucho. Yo aquí voy a distinguir dos realidades. Usted puede escoger cualquiera de las dos realidades. La primera realidad: usted mire a Dios como Dios todopoderoso. Algunos
lo predican como el Dios consolador y Dios fuego consumidor, como quiera usted. Vea a Dios como un externo. Entonces, clámele, grítele, sí, órele con voz alta. Si quiere, baile. Si lo mira como Dios externo, como alguien que está allá arriba o está en lo alto y yo estoy aquí abajo, yo soy una cucaracha y yo veo, sí, infinitamente, yo débil pecador. Esa es una manera. Usted puede optar por esa manera. Pero la manera, la novedad que trajo Jesús es que Dios es mi papá. Y si es mi papá, no es externo, porque papá es mi familia y mi papá no es externo. Mi papá es de la familia. La teología reciente no logra aceptar la palabra papá, les gusta la palabra Dios, Padre y Madre. Siempre es la figura de alguien que es parte mía. Yo soy parte de él. Hay las dos realidades. Dios como externo. Aleluya, Padre Santo, tu poder, Señor. Ese es externo. El Dios interno es al que le decimos Abba, papá, papayito, papacito, papito querido. Ese es interno. No estamos acostumbrados a ver a Dios como parte nuestra, ni a sentirme yo parte de Dios. Muchas veces preferimos al Dios externo. Una vez, una persona a quien conozco estaba enamorando a una muchacha. Supuestamente él no cree en Dios. Y en un día de invierno estaba muy nublado. La muchacha no quería ir. No quería aceptar la invitación de este muchacho. Señor, es que Dios todo lo mira, le decía la muchacha. Y le dijo él, vamos ahorita. Ahorita está nublado, hoy no mira a Dios. Eso es ver a Dios externo. Cuando yo veo a Dios interno, Dios parte mía, Dios nunca se aleja de mí, yo nunca me alejo de Dios. Yo no necesito gritar, alzar las manos, no. Dios ya sabe lo que yo necesito. Y si yo digo, Señor, no me abandones, es que nunca te he abandonado. Señor, escúchame, es que siempre te he escuchado. Si fuera un Dios externo, entonces hay que gritarle. Y con suerte escuchar que Dios le escuche muy bien. Bueno, cuando Dios es interno, Él ya sabe lo que yo necesito. Yo compro un billete de lotería. Señor, que me saque la lotería. Él sabe si yo necesito esa lotería. Yo no necesito, cuando es un Dios interno, cuando es parte de mi vida, yo no necesito gritar. No. Yo solo necesito, como dice el Salmo, exponerle mi causa y esperar a que Él haga su voluntad. Este es el Dios interno. Yo sé que la mayoría, usted que me está escuchando, seguramente está más familiarizado con el Dios externo. Entonces, hacemos una gran catedral, un gran templo, y creemos que Dios está solo ahí. Sí está, pero no solo ahí. Dios está en mi cuarto. Dios está en mi automóvil. Dios está en mi trabajo. Pero ese es el Dios
interno, el Dios del que yo soy parte. Este Dios interno, este Dios del que yo soy parte, ese Dios que es parte de mi vida, me hace vivir de una manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente? Perdona. Perdona hoy, perdona mañana, perdona siempre. Perdona. En la medida en que perdonas, Dios nos perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Ese Dios no es externo. No. Dios nos mira. Si perdonamos, nos perdona. Si no perdonamos, no nos perdona. No es porque sea mala gente. Es que Dios sabe que Él es el papá mío y es papá de la persona que me ofendió. Y no puede estar Dios solo conmigo, porque Dios, el Dios interno, está conmigo y está con la persona que me ofendió. Y Dios es Dios de los dos. Por eso, cuando Dios me dice, perdona y serás perdonado, está diciendo, yo doy el amor a uno y a otro. Si tú no perdonas, no te puedo dar el amor, porque yo quiero que los dos estén bien. Yo quiero que los dos vivan perdonados. Yo quiero que vos perdones a aquel y quiero que aquel te perdone a vos, a ti. Eso es la maravilla del Dios interno. Yo estoy en medio de ustedes dos. Y yo no me siento bien que este no le hable a aquel. Porque yo soy Dios de los dos. Soy el Dios interno. No estoy fuera de ustedes. A mí sí me importa que ustedes estén bien. Les dije que es inagotable, se nos acaba el tiempo. Porque hay mucho contenido en este sermón de la montaña que nos escribe Mateo. Si usted quiere, utilice el Padre Nuestro como un método de oración, está bien. Pero si quiere, véalo como una realidad. Dios no es externo, Dios es interno. Yo soy parte de Dios y Dios es parte mía. Y Dios está en medio de nosotros. Y no quiere que haya discordia entre uno y otro. Ese es el Dios que está con nosotros. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.